Cuando yo buscaba todo hacia afuera, buscaba el amor con una pareja, buscaba la salud con un doctor, buscaba la salud mental con un psicólogo, con un psiquiatra. Cuando yo estaba en esta búsqueda hacia afuera, fue cuando me di cuenta que era cuando más engañados estamos, ¿no? Siempre andamos buscando todo en el exterior, cuando en realidad todo está en el interior. Y cuando yo encontré esta frase y descubrí esta parte de quien despierta ve hacia adentro, me causó mucho ruido. Dije, pues si yo estoy despierto, ¿no? Es más, yo soy súper inteligente y tengo estas capacidades, estas habilidades, y de hecho yo soy bien chingón en esto, ¿no? Y cuando empiezo a indagar y empiezo a profundizar en la frase, fue cuando empecé a ver hacia adentro. Entonces empecé a ver mi oscuridad y empecé a ver estas partes que yo decía, órale, ¿no? Y me empezó a dar mucho miedo. Empecé a sentir que algo andaba muy mal, ¿no? Algo no estaba funcionando, porque esta búsqueda en el exterior. Una vez vi una entrevista que le hicieron a Héctor Suárez, y él era súper alcohólico, ¿no? Inicia diciendo, dice este cuate en una peda, ¿sabes dónde terminó? Dice, terminó en Egipto. Y el otro dice, no manches, dice, yo cuando me embriago termino en Xochimilco. Dice, no, yo perdí, y ya empieza a contar su historia Héctor Suárez, y dice, yo me acababa de comprar un coche, ¿no? Nunca supe dónde quedó el coche, me duró una semana. Terminé una vez después de una borrachera en Egipto. Y dice algo muy contundente, dice, todas estas cuestiones, y cuando le entras a una adicción, y adicciones son a relaciones de pareja, a drogas, al chocolate, a la comida, a muchas cosas, ¿no? Entonces cuando entras a esta dinámica es porque tienes muchos vacíos. Y entonces cuando yo empiezo a mirar hacia adentro, vi todo ese vacío y me dio miedo y dije, ah, caray, ¿no? Y es cuando empiezo esta búsqueda con este desarrollo, ¿no? Empecé a averiguar qué es el desarrollo, ¿no? De entrada, ¿no? Empecé a entender el concepto de desarrollo, luego empecé a entender el concepto de desarrollo humano, el concepto de desarrollo personal, el concepto de desarrollo de conciencia, el concepto de desarrollo transpersonal, y me di cuenta que nosotros no nada más somos este cuerpo, ¿no? No nada más somos un físico, una parte así, ¿no? Me empecé a dar cuenta que también tenemos una parte, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, y todos ellos trabajan juntos. Y cuando uno de ellos está desequilibrado, todos los demás entran en desequilibrio. Y la mayoría de la gente piensa que eso está bien, que eso está correcto. Eso es estar dormido. Por eso Buda dice que cuando alguien mira hacia afuera, duerme, y que cuando alguien mira hacia adentro, despierta. Entonces en este proceso empecé a comprender que el verdadero trabajo es empezarte a conocer, el autoconocimiento, desarrollar esa parte, y luego empezar a desarrollar este proceso de conciencia, expandir la conciencia, porque podríamos catalogar en 3 áreas la conciencia: la conciencia que está alterada, la conciencia que está integrada y la conciencia que está expandida. Durante muchos años empecé a utilizar el diccionario, libros y cantidad de cosas para poder definir lo que era la conciencia. Y las definiciones que vi, muchas de ellas son súper rebuscadas, ¿no? Entonces ni siquiera puedes entender a veces la definición. Pero una vez escuché un filósofo que también es un maestro sufi, y la definió de una manera extraordinaria y súper sencilla. Y ahí fue cuando realmente entendí lo que es la conciencia. Y él explica que esta parte de la conciencia tiene que ver con lo que piensas, lo que sientes, y ese pensamiento y ese sentimiento expresan algo. La conciencia es una expresión
que hace que digas cosas y hace que hagas cosas con base a lo que piensas y a lo que sientes. Y básicamente eso es la conciencia, eso es estar consciente, porque la definición de la conciencia en el diccionario es que tienes la capacidad de darte cuenta de tu existencia y de la existencia de tu entorno. Entonces eso en realidad suena un poquito ambiguo, ¿no? Pero cuando tu existencia y tu actuar y tu decir, lo que expresas, tu obra y tu palabra expresan algo, entonces ¿de dónde viene esa expresión y de dónde viene ese actuar? Viene de tu pensamiento y de tu sentimiento. Esto toma sentido, estar consciente. En este viaje de estar comprendiendo cómo es el desarrollo de cada ser humano, específicamente y concretamente del mío, yo descubrí que había varias formas de expandir esta conciencia. Cuando descubrí que yo vivía en la inconsciencia, en este estar dormido, en esta conciencia alterada, ¿no? Porque nos la alteran conforme vamos creciendo, nuestras figuras de autoridad, papás, entorno, nos van programando para captar el entorno de cierta manera, y ahí ya se alteró esa conciencia. Y esa conciencia se duerme y ya no funciona diferente. Cuando yo entiendo esta parte, me doy cuenta que hay dos formas de salir de ahí. Una a través del dolor y otra a través de la inspiración. Cuando empiezo a darme cuenta que mi entorno y mi situación y todo esto era de mucho dolor, empiezo a buscar respuestas, empiezo a leer libros, empiezo a ir a terapeutas, empiezo con muchas cosas hacia afuera, pero no me funcionaban, ¿no? Incluso una vez terminé internado en un psiquiátrico y en esa ocasión la psicóloga que me atendió fue tan con falta de profesionalismo y emitió juicio ante varias cosas que yo le comentaba, que yo dije, ¿qué hago aquí? Y en ese ¿qué hago aquí? Empecé a buscar en otros lados y empecé a encontrar escuelas como el budismo, como el sufismo, como la Kabbalah, como este tipo de pensamientos orientales, porque ya había buscado mucho en la parte de la ciencia. Y la ciencia se me hacía, sí, muy contundente, ¿no? Para algunas cosas, pero esta parte del ser no encontraba respuestas. Entonces empecé a indagar en otros lados y ahí fue donde empecé a encontrar, y todas coincidían en algo. Coincidían en que las respuestas las tienes adentro de ti, en tu interior. Y entonces empecé a buscar en esta parte interior, y entonces eso me acercó a las plantas de poder, eso me acercó a escuelas de pensamiento, me acercó a filosofías, me acercó a maestros, a gurús, a guías, que también cuando ya los conocí más y tuve acercamiento y trabajé con ellos, pues también me di cuenta que tenían todos sus retos, cada quien trae sus retos, y que en realidad sí, la verdadera respuesta la encuentras adentro de ti, pero si no sabes cómo hacer eso, sí ocupas de un guía. Entonces lo que empecé a encontrar fueron estos guías, y en este trabajo descubrí que había guías en la naturaleza, como las plantas, guías en los animales, como el bufo, por ejemplo, y guías en los seres humanos. La guía más poderosa es la del ser humano. Las experiencias son impresionantes cuando otro ser humano te logra transmitir este trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando pruebas una planta de poder, cada una tiene un efecto diferente, cada una tiene su inteligencia, y trabaja ciertas áreas, ¿no? Los animales son más poderosos, ¿no? Por ejemplo, el famoso sapito, o el bufo alvarius, la experiencia es muy intensa, exageradamente intensa. Pero cuando logras encontrar a un verdadero maestro, un verdadero gurú que ya tiene mucho trabajo recorrido, nada más con que te toquen aquí, tienes experiencias más fuertes que como con el bufo, ¿no?
Pero esas experiencias te ayudan a entender que ese poder es tuyo, que lo tienes tú allá adentro y que tenemos una química mental que se produce a través de nuestro sistema en las glándulas, sobre todo en dos glándulas específicamente, que cuando las estimulas de la forma correcta, sale una molécula que es llamada la molécula de Dios, que te hace trabajar esta parte. Pero esa molécula la produce tu cuerpo, no la produce la planta, no la produce el animal, no la produce el humano, la producimos nosotros. Y esa es una ayuda nada más para que tú comprendas, se expanda esta conciencia y se muestra información, se muestra darte cuenta. Y cuando te das cuenta, entonces realmente viene la transformación y viene el cambio. Mira, yo me di cuenta que en realidad hay tres procesos. Uno es la oscuridad, otro es la falsa luz y otro es la verdad. Acceder a la verdad es complicado porque para poder acceder a la verdad primero tuviste que estar en la oscuridad y tuviste que estar en la falsa luz. Cuando ya probaste esas dos, la oscuridad y la falsa luz, entonces ahora sí ya te puedes empezar a dar cuenta de lo que es la verdad. Y la verdad nada más la tienes tú. Nadie más te puede decir la verdad. Y aquel que te diga que tiene la verdad, huye de él lo más rápido que puedas, ¿no? O sea, date la vuelta y corre, porque en realidad nadie tiene esa verdad, ¿no? En realidad es un darse cuenta hacia adentro, pero para poder llegar ahí tuviste que haber experimentado la oscuridad y tuviste que haber experimentado la falsa luz. Y en este camino de estos maestros, estos gurús, hay muchísimos que están instalados en la falsa luz. Y te puedes dar cuenta que están en la falsa luz cuando ellos se autoproclaman, ¿no?, que son los grandes maestros, o que humildemente aceptan todos los regalos y todo lo que la gente que los sigue y los ama y los quiere y quieren verlos bien, y los ponen en altares y les ponen veladoras y los llenan de regalos y una serie de cosas. Ahí te das cuenta que es una falsa luz. Hay mucha gente que piensa que el trabajo se hace con ángeles, el trabajo se hace con seres de luz, el trabajo se hace con una serie de cosas extrañas y parece que viene de la luz, pero no es así. Y mucha gente queda atrapada en ello y le sucede. O sea, sí se mueven las cosas, sí lo curaron del cáncer, sí sucedió. Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué dices? Pues es verdad, ¿no? Sucede. Pero en realidad la energía que lo motiva no es ni es oscuridad, pero tampoco es luz genuina. Es una energía que permite que pueda funcionar de esa manera. Y la verdad es otra. La verdad es... cuando empiezas a acceder a la verdad, simplemente te das cuenta. Y cuando accedes a la verdad, un ejemplo que siempre pongo es, si hay una habitación que durante 30 años estuvo apagado la luz y estaba completamente oscura, y llegas y apachurras el botoncito de encendido y se prende esa luz, ¿cuánto tiempo le toma iluminarse esa habitación? Es instantáneo. Cuando te pasa eso, lo que te suceda haciendo eso es verdad. Es un darse cuenta y es instantáneo. Es así como no le va a tomar 30 años a la habitación iluminarse. Si estuvo 30 años oscura, no le va a tomar 30 años iluminarse. Es instantáneo. Y en ese instantáneo, ese darse cuenta, ahí hay verdad. Y puede venir de la luz o puede venir de la oscuridad. Y te das cuenta, simplemente dices, aquí hay algo raro, esto no está funcionando. Y aunque se mueva como luz, no funciona. Y aunque se mueva como oscuridad, tampoco funciona. Ahora, hay una gran diferencia entre oscuridad y ser oscuro. Porque de la oscuridad viene la luz. En el principio no había nada, todo era oscuridad.
y la creación dijo que se haga la luz, y la luz nació de la oscuridad. Cuando logras comprender eso, entonces tiene mucho sentido que exista la luz, la falsa luz, y cuando trabajan juntas de la mano y puedes salir de ese círculo, ¿no? de ese infinito, de esa rueda samsárica, cuando logras salir de eso, entonces puedes ver la verdad, que es la otra opción que tenemos. En realidad, cuando yo inicié todo esto, yo no quería compartir nada, ¿no? Yo estaba trabajando mi proceso. Y en este proceso me di cuenta que llegó un punto donde comprendí que cada quien tiene que vivir su proceso y cada quien tiene que hacerlo por su cuenta, ¿no? Sin embargo, y esto es en toda la vida, ¿no? En todas las situaciones de la vida pasa, que ocupas a alguien que ya haya recorrido el camino para que te pueda guiar, ¿no? No es inventar el hilo negro, simplemente es, mira, yo ya recorrí este camino y me funcionó, te lo comparto y tú ves si te funciona o no. Entonces, en este proceso de estar en esta búsqueda, porque a mí lo que me hizo que yo empezara a hacer este trabajo fue el dolor. Fue una pérdida complicada, difícil, ¿no? El suicidio de mi papá cuando yo tenía 4 años. Como tenía 4 años, yo no lo dimensionaba, pero empezó a tener repercusiones en la adolescencia y de adulto, pero yo no lo veía, yo no me daba cuenta que el origen era ese. Una mamá ausente, ¿no? Por esta pérdida del papá, entonces mi mamá se vuelve ausente de la familia porque tenía que llevar el alimento a casa, entonces nos deja al cuidado de una abuela que es castrista, profundamente religiosa, entonces era a rajatabla, ¿no? La educación era dura y todos los domingos era hacer un ritual y toda una situación, ¿no? Entonces hay toda una programación que yo no me daba cuenta, pero yo sentía un profundo dolor, una profunda tristeza y una profunda depresión. Tan es así que en estas depresiones que yo tenía, empiezo a buscar ayuda, me dan medicamento y el medicamento que me dan genera otras cosas. Entonces, una de las cosas que yo empecé a manifestar fueron alergias. Y la alergia como tal es de lo más somático que hay. Entonces, eso estaba guardado en alguna parte de mi ser que no podía identificar. Sin embargo, me empezaron a dar antihistamínicos. Entonces, por muchos años tomé antihistamínicos y tiempos prolongados de antihistamínico producen depresión química. Entonces, yo tenía la depresión química más la depresión psíquica de todo este entorno y de todo este trabajo. Entonces, eso hizo que fuera muy aguda, muy profunda, pero yo no entendía por qué. Yo no sabía, porque yo me sentía muy mal. Entonces, empezaba a buscar en todo a mi alrededor y entonces lo empecé a tratar de buscar o solucionar más bien con tener novia. Y como no me pelaban, ¿no? Y no era porque no me pelaran, era porque yo era exageradamente tímido, introvertido, pero fue por esta programación. Entonces yo sentía que no me aceptaban, que una serie de cosas, y eso hizo que yo todavía exacerbara más este estado de tristeza, de desesperación, pero todo era hacia adentro, ¿no? Y busco refugio en el arte, en la música, en la pintura, en la fotografía, en todos estos, y me especializo mucho. Y realmente yo no me sabía, no me conocía mis capacidades, mis habilidades, mis talentos, mis partes oscuras, todo esto, y desperdicié muchas cosas que pude haber explotado muchísimo, pero por no saberme y no conocerme, lo fui perdiendo y no me di cuenta hasta que empecé a indagar el conocerme. La primera herramienta que descubro en este proceso es esa, el autoconocimiento. Y ahí encuentro esta arma, esta herramienta como una fortaleza. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta
de que lo principal, lo primerito que debes de hacer es conocerte. Y después ya decides a qué te dedicas, después ya decides con quién te juntas, después ya decides qué proyecto de vida haces para tu vida. Porque si no es... Por eso los chavos en la escuela, que fue una cosa que yo me di cuenta muchísimo, porque muchos años fui profesor de escuelas y de universidad. Ahí yo me daba cuenta cómo llegaban y era, es que, ¿por qué estás estudiando? Si tú eres súper talentoso para eso, ¿por qué estás estudiando de abogado? Ah, pues es que mi abuelo es abogado, mi papá es abogado, tenemos el buffet y ahora yo tengo que dirigir el buffet de abogados de mi papá. Le digo, pero si tú eres buenísimo para la música, si amo la música, mi pasión es la música, pero si me dedico a la música, se acaba la herencia. Le decía, y yo quiero mi estilo de vida, y como yo quiero conservar este estilo de vida, pues tengo que obedecer a papá y mamá, ¿no? Y como los papás aquí en México tampoco les interesa mucho esta parte del conocimiento, y aparte nos vendieron una idea que es exitosa, ¿no? Prepárate, estudia bien, consíguete una buena carrera para que tengas un buen trabajo, y ganes bien y tengas una buena vida, ¿no? Es una fórmula que sí funciona, pero para ciertas personas, no es para todos. Esa fórmula no era para mí. Entonces yo empiezo a estudiar y piso una carrera, luego otra, y luego otra, y luego otra, porque no me hallaba. Entonces este trabajo del autoconocimiento hizo que yo empezara a entender mis atributos, capacidades, talentos y me di cuenta en dónde estaba yo. Yo empecé a darme cuenta que yo admiraba mucho a la gente que hablaba en público. Pero a mí me daba terror hablar en público. De hecho, lo peor que me podías hacer era pararme en un escenario y que yo empezara a hablar, ¿no? Pero yo admiraba mucho a la gente que tenía estas capacidades. También una cosa que yo me empecé a dar cuenta es que cuando, por X o Y en diferentes trabajos, alguien hablaba de desarrollo humano o hablaba de estos temas, a mí me encantaba. Y se me quedaba pegado todo, ¿no? Había otras áreas, ¿no?, que manejaba, como la informática, como el diseño, como la animación 3D, como ese tipo de cosas, y eso me costaba más trabajo. Pero lo que tenía que ver con el desarrollo de humano, el desarrollo de conciencia, eso se me pegaba muchísimo, se me hacía muy fácil de comprender, entender, y sobre todo me llamaba muchísimo la atención. Entonces ahí fue donde yo dije, creo que mi camino es por ahí, ¿no? Y un día me atreví a hablar en público y me di cuenta que lo hacía igual de bien como la gente que yo admiraba. Entonces dije, ¿qué pasó? ¿Dónde me confundí? ¿Dónde me perdí? Y entonces fue cuando empecé a indagar con estas herramientas que yo ya las conocía, pero no las usaba. Esa es otra cosa que descubrí. Los seres humanos aprendemos muchas cosas, pero para los demás, ¿no? Y somos buenísimos para dar consejos. Y somos buenísimos para decirte cómo arreglar la vida, ¿no? Te voy a aconsejar y tú deberías de hacer esto. Pero nosotros no damos una arreglando nuestra vida. Y ahí fue donde empecé a indagar y profundizar en escuelas de pensamiento muy antiguas, sobre todo una en específico que se conoce como Kabbalah, porque es una variación, digamos, del judaísmo. No es una religión como tal, pero tiene muchas cosas del judaísmo. Y cuando yo empiezo a indagar, me doy cuenta que los judíos son los únicos que desde su inicio tienen todo documentado. Todos. Es la única cultura que desde el principio tiene todo por escrito y lo llevan así. Entonces, eso por el método científico que yo manejaba, dije, ok, entonces me voy por aquí, por esta línea. Cuando empiezo a indagar, descubro que tienen una metodología impresionante para explicar este tipo de cosas que otros no podían explicar. Pero no nada más ellos, también descubro que el sufismo hace lo mismo, solo que ellos no tienen una metodología tan específica y una datación y una documentación tan rígida como los judíos. Pero también aportaba mucho. Y de ahí me voy al hinduismo, al budismo, y después me doy cuenta que los mayas también tenían estas capacidades y empiezo a estudiar Solkin y empiezo a estudiar
a la cultura de nosotros, ¿no? Y me doy cuenta que es de las más sabias, es de las más sabias de todas. Y ahí es donde empiezo a conocer las plantas de poder. Empiezo a averiguar otras culturas mesoamericanas y también me doy cuenta que están llenas de mucha sabiduría. Ellos no tienen tanto esta parte de datado, documentado, así, pero la sabiduría que tienen es impresionante, ¿no? Empiezo a estudiar a los taitas tú los escuchas y es pura sabiduría, ¿no? Entonces yo dije, aquí hay algo, ¿no? Y entonces empiezo a hacer este trabajo de unir el conocimiento antiguo, que si le quieres poner un nombre diríamos que es misticismo, no porque sea algo oculto, sino porque es algo que a la gente no le interesa y por eso es misterioso, porque no se estudia, no lo estudiamos todos, no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en ningún lado, ¿no? Entonces por eso es místico. Si no lo enseñaran a todo el mundo, pues entonces dejaría de ser místico. Y la ciencia moderna, ¿no? Porque esta área de la ingeniería, esta área de la física, esta área en las que yo me movía en la escuela, empiezo a crear un sistema que hace este conjunto y entonces empiezo a estudiar la psicología transpersonal, empiezo a leer libros de investigación que tienen que ver con la materia, la biología, la física, las moléculas, las neuronas, y empiezo a darme cuenta que se puede hacer un trabajo integral. Y así es como surge Jenser. Surge como una necesidad a una serie de respuestas a por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento, por qué el mundo funciona como funciona y por qué a pesar de que hay gente que lo tiene todo, sufre, y por qué hay gente que no tiene nada y es tremendamente feliz. Y entonces es cuando empiezo a indagar hacia ese camino, hacia la felicidad, el desarrollo de la conciencia, hacia la plenitud, ¿no? Entonces me empiezo a dar cuenta que la felicidad es uno de los grandes engaños que nos han vendido, porque la felicidad son instantes y que en realidad lo que nos tenemos que enfocar es en la plenitud. La plenitud es constante y es un estadio y es una decisión de nosotros. Cuando yo empiezo a indagar esta parte de qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué sufro tanto? Me doy cuenta que cuando los seres humanos nacemos con una conciencia expandida. Somos completos, enteros, plenos. Un bebé siempre está feliz, siempre está contento, a menos que venga con un desorden o con la mamá fumaba muchas drogas o tomaba, o no sé. Pero en general son niños, ¿no? Felices. Y empecé a descubrir que en esta conciencia, cuando vamos creciendo, por ahí de que somos concebidos a los 4 años, nos van programando con esta conciencia que se altera. Al estar ya alterados, entonces empezamos a crecer como niños alterados, jóvenes alterados, adultos alterados. Y estas experiencias de dolor te empiezan a llevar a averiguar. Lo primero con lo que nos alteran es con estas máscaras. Esta máscara que nos ponen es un personaje. Y ahí es donde yo me hago la pregunta de qué es la personalidad. Y cuando empiezo a averiguar lo que es la personalidad, el diccionario dice una cosa, pero descubro una corriente de pensamiento antigua, el sufismo, que maneja una herramienta genial que se llama Enneagrama. Y el Enneagrama define la personalidad como un sistema de defensa del ego. Eso me impactó mucho. Yo dije, ¿cómo que es un sistema de defensa? Sí, es un sistema de defensa del ego. El ego se defiende y para ello crea personajes. Para que yo me pueda relacionar con una víctima, entonces yo tengo que crearme un personaje de victimario. Y entonces ahora sí me puedo relacionar con una víctima. Porque las víctimas solamente se pueden relacionar con alguien que abusa de ellos. Entonces, para que yo pueda relacionarme con alguien que trae una víctima, un traje de víctima, yo tengo que ser un victimario. Para que yo me relacione con un victimario, yo me tengo que comportar como víctima.
porque esa persona me gusta, porque esa persona me cae bien, pero ya vi que es medio gandalla y cuando lo pongo en su lugar, esa persona se aleja. Pero cuando le permito su abuso, entonces esa persona se acerca más a mí, me defiende más, me quiere más, me hace regalos. Y entonces es un sistema de defensa del ego, un sistema de adaptación. Entonces yo me voy adaptando y empiezo a generar varios personajes que me permitan insertarme en un ambiente al que yo quiero pertenecer. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso dije, ok, la personalidad es algo más allá que una serie de rasgos característicos que te definen. Y esa definición es la del diccionario. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso dije, ok, ¿cuántas personalidades hay? ¿Qué tipos de personalidades hay? ¿Cómo se define? Y empiezo a averiguar y hasta ahora he descubierto 26 modelos de personalidad, desde los más clínicos, que hasta los usan las aseguradoras para no pagarte el seguro, y hasta los más místicos, que para mí han sido los que realmente aportan salud, transformación, cambio, porque los otros nada más describen cosas, pero no te aportan un trabajo psicológico como tal, y mucho menos un trabajo espiritual, que ahí es donde realmente vienen las verdaderas transformaciones, cuando agregas un trabajo espiritual. Entonces descubro el eneagrama, me especializo en el eneagrama, y el eneagrama describe 9 tipos de atributos, 9 tipos de fortalezas, 9 tipos de cómo relacionarte, integrarte, trabajar, partes oscuras, ¿no? Áreas de oportunidad, áreas de trabajo, áreas en las que eres muy bueno, habilidades, talentos, atributos, y que cuando los empiezas a descubrir dices, ok, te dan una guía, te dan una forma de lograr algo, ¿no? Y digo, ok, eso está genial. Entonces desarrollamos un entrenamiento donde primero te enseñamos a cómo descubrir tu personalidad y después te decimos cómo trascender esa personalidad, ¿no? Primero, el eneagrama es una herramienta genial porque te dice en qué cajita estás metido. Te pone una etiqueta, ¿no? Eso le molesta a muchísima gente, que lo etiquetes. Pero segundo, te dice, tú no eres esa etiqueta. Te saca del cajoncito, te permite salirte de ese cajón para entrar a lo que tú quieras hacer. Lo que tú quieras lograr te permite darte cuenta que si no tienes esos atributos, esas capacidades y ese talento, sí lo puedes desarrollar, pero te va a costar más trabajo, más disciplina, más energía. Sí se puede, pero tienes que estar consciente de ello. Cuando no estás consciente de ello, te cuesta más trabajo, sufres más, es más doloroso el proceso. Ahora, si ya traes una serie de atributos, capacidades, talentos innatos, ¿para qué te pones a parir chayotes en hacer algo para lo cual no eres bueno? Con esto no estoy diciendo que no debes de hacer eso que te gusta, pero si tú amas, es que yo amo cantar, a mí me apasiona cantar, pero no cantas, entonces, ¿por qué insistes en hacer algo para lo que no eres bueno? Y eres genial pintando, dibujando, se te da así solito, ¿por qué no explotas esa parte? Cuando uno está insatisfecho por algo y quiere lograr algo, en realidad tiene que ver con un vacío, tiene que ver con algo que yo le quiero demostrar a alguien, y cuando yo quiero dedicarme a hacer algo específico de lo cual no traigo talentos, es ego. Ahora, el eneagrama es una energía psíquica. Los seres humanos también tenemos temperamento, y el temperamento es algo biológico. Tiene que ver con nuestro sistema endocrino y tiene que ver con sustancias químicas que producen nuestras glándulas. Y es tan evidente que nuestras emociones son controladas por nuestra química cerebral y nuestra química corporal, que si estás enojado, te tomas una pastilla y se te quita lo enojado. Si estás triste, te tomas un antidepresivo y se te quita la tristeza.
Es así de evidente. Entonces, las emociones son determinadas por una química interna. ¿Quién determina esa química interna? La determina el temperamento. Y hay una herramienta también hermana del eneagrama que se conoce como hectagrama, y el hectagrama explica esta parte de esos temperamentos. Hay varias herramientas, ¿no? Como los 4 temperamentos que se manejan en la medicina de forma tradicional, y lo manejan AA y estos sistemas. Ese sistema está genial, es muy antiguo, viene de los griegos, pero yo encontré uno que es más eficaz y todavía más contundente, que viene de los árabes, que es esta parte del misticismo árabe, que son los sufis, y explica que nosotros tenemos una forma de conducirnos específico porque funcionamos, por ejemplo, con las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales están encima de los riñones y producen 2 tipos de hormonas. Una de ellas es la adrenalina. Y cuando tienes un poquito más de adrenalina, entonces eres más intenso, eres más violento, eres más agresivo, son más sexuales, duermen poco. Una serie de rasgos característicos que tienen que ver precisamente con ese químico dentro de tu cuerpo, que si te lo inyectan, es evidente que te pones así. Por eso los que se inyectan testosterona y se inyectan adrenalina se ponen bien intensos, ¿no? Entonces, hay otros, por ejemplo, que funcionan con el páncreas. Y el páncreas produce varias hormonas, pero entre ellas hay una en específico que produce tristeza, produce melancolía por sí misma. Por eso las personas que funcionan con el páncreas, que podríamos decirles pancreáticos, pero eso suena a que están enfermos, entonces por eso se les cambian los nombres, pero básicamente tienen una tendencia a tener desagrado. O sea, les desagrada que si está el sol, porque está el sol, que si está nublado, porque está nublado, que si hace frío, porque hace frío, que si hace calor, porque se hace calor. O sea, entonces nada les acomoda, ¿no? Entonces, como nada les acomoda, siempre sienten como una especie de desagrado. Y tú los ves y parece que siempre están molestos. Pero son tremendamente sensibles y son mega creativos. Si tú tienes una persona con estas características, tienes un genio de la música, un genio de la pintura, un genio de la fotografía, un genio del cine, un genio de la actuación, un genio en esas áreas. Poetas, si nos ponemos ahí a indagar, los artistas, verdaderos artistas que realmente han plasmado algo y que han dejado algo de valor en el mundo, todos tienen este tipo de temperamento, porque es parte de, ¿no? Y biológicamente funcionan de esa forma. Entonces, para empezar un trabajo genuino en autoconocimiento, primero tienes que averiguar esta parte psíquica que es la personalidad, y segundo, tu temperamento, ¿no? Dentro del temperamento tenemos centros. Ahí nos enfocamos donde la energía está en lo mental, en lo emocional o en lo conductual. Y en estos 3 procesos hay gente que es más conductual y son reactivos. Los pisas, te pisan, los abrazas, te abrazan, los besas, te besan. Responden ante el estímulo exterior. Hay otros que son más emocionales. Entonces se ilumina el día y se emocionan y lloran, ¿no? Les das una buena noticia y la reacción es llorar. Les das una mala noticia y la reacción es llorar. Entonces simplemente trabajan con emociones, se exacerban muchísimo. Y están los mentales, ¿no? Los mentales parece que son robots, ¿no? Son fríos, calculadores, piensan mucho las cosas, meditan mucho las cosas y hasta parecen discapacitados emocionales, ¿no? Parece que no pueden sentir y no expresan, ¿no? Ante una situación reaccionan lento, ¿no? A menos que esté en peligro su vida, pero en general reaccionan muy lento porque todo se está procesando. Entonces, estos centros también pertenecen al temperamento y la idea es que se equilibren, que no esté uno más exagerado que el otro. Sin embargo, nuestro reto en los seres humanos es que uno siempre está
más desequilibrado que el otro. Y ese es parte del trabajo que hay que hacer. Entonces ya tenemos estas dos partes. Todo esto pertenece al cuerpo, pertenece a la biología y pertenece a la energía psíquica que tenemos, pero es el 1% de todo lo que somos. Regresando a Buda, ¿no? Quien mira hacia afuera duerme. La mayoría de la gente piensa que el cuerpo es lo más importante. No estoy diciendo que no. Sin embargo, si te pones... Hay un experimento que hizo Arnold Rutherford en la Universidad de Cambridge en 1911, donde él demuestra que la materia es 0.0040 materia y 99.99% energía. Entonces se descubre que prácticamente este cuerpo está vacío. Hay mucho vacío. En realidad no está vacío. En realidad es un proceso complicado de explicar ahorita, pero no es una especie de vacío. Sin embargo, así es como lo podemos tomar para poderlo entender rápido. Y en este proceso de este 99%, ahí es donde está lo que no podemos ver, lo que no podemos explicar, lo que a veces no podemos comprender y entender. Y en la mañana cuando nos levantamos, lo que hacemos es darle gusto al cuerpo. Lo primerito que hacemos es algún tipo de necesidad que tiene el cuerpo y se le da acceso, se le suple, ¿no? ¿Tienes hambre? Comes. ¿Tienes ganas de un cigarro? Fumas. ¿Tienes ganas de ir al baño? Vas al baño. ¿Tienes ganas de bañarte pero te sientes sucio? Lo bañas. Y todo el tiempo lo estás cuidando. ¿Tienes ganas de tener sexo? Tienes sexo. O haces algo para sacar esa energía. Y no hacemos nada para lo espiritual, para el cuerpo, para el alma. Y el alma es uno de los principales procesos de creación o de existencia o de razones por las que estamos aquí en la tierra. Y a esa casi no le ponemos atención. Quizás algunas personas, y aquí hay una gran diferencia entre ser espiritual y ser religioso, algunas personas religiosas hacen todo un proceso, todo un trabajo, pero eso es para el cuerpo. Mucha gente piensa, es que yo ya oré, yo ya recé, yo ya hice esto y todo eso. Sí, pero eso es un proceso para el cuerpo, ni siquiera es para el alma. Y aquí es donde realmente viene la comprensión, el entendimiento, cuando le empiezas a dedicar tiempo a tu parte interior, a esa parte del alma, cuando empiezas a entender que no nada más somos un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, tenemos un cuerpo donde se crea la realidad, ¿no? Esto es un poquito complicado de comprender a la primera, pero hay un lugar donde se crea la realidad. Si tú pensabas que tus acciones aquí abajo en la tierra son las que crean tu realidad, pues no es cierto. Es un trabajo que se hace allá. Hay un lugar donde hay energía femenina, energía masculina y energía infantil. Y este equilibrio de energías, cuando se rompe, nos conducimos de cierta manera. Esto está contenido en el alma. Aparte, el alma tiene niveles. Entonces, hay niveles donde el alma es muy bajo y hay niveles donde el alma es muy elevado. Muy elevados no te permiten estar en el mundo. Muy bajos, en realidad parece que no tienes alma. Es más, hasta creo que les dicen desalmados, ¿no? Y viene un proceso donde hay una conexión con algo, llámenlo como quieran, pero hay algo, hay una inteligencia superior que hace que las cosas funcionen y se muevan. Yo sé que los ateos no van a poder digerir esto, pero hay algo. Y este algo se puede ver cuando estás en una conciencia alterada. Es complicado poder ver esto, ¿no? Cuando estás en una conciencia integrada, parece que hay algo y parece que estás conectado con ese algo y hasta parece que te sustenta, te ayuda, te apoya, ¿no? Y hasta pensamos que nos ama y nos abre todo
el mundo y una serie de cosas, ¿no? Pero cuando realmente tienes la conciencia expandida, ahí sí sabes que hay algo y ahí sí estás conectado con ese algo y ahí sí en verdad te sustenta. Y esa parte se conoce como espíritu. El espíritu es otra parte que tenemos los seres humanos y en realidad ese espíritu es una conexión con eso. Solo que en algunos lados ese está apagado y en otros está prendido. Cuando está apagado no lo puedes ver, no lo puedes sentir, no puedes darte cuenta que eso es así, ¿no? Cuando está prendido es otra cosa. Y entonces, ahora sí, de toda esta comprensión de lo que no podemos ver, de lo que no podemos explicar y de este tipo de cosas, el alma, aparte de que tiene niveles, también tiene edades. ¿Por qué? Porque el alma es donde se almacena la memoria. Yo sé que aquí, en cuanto a niveles científicos y demuéstramelo y compruébamelo, no puedo hacerlo, pero yo he logrado comprender esto, he logrado verlo, sé que la memoria radica ahí y que actualmente no existe ningún estudio que pueda demostrar que la memoria está en el cerebro. No hay ninguno. No hay ninguno que te pueda decir que se almacena en tal zona del cerebro, que se almacena en tales neuronas y se acomoda de tal manera. Hay mucha investigación, hay trabajo al respecto, pero ninguno de estos trabajos sabe en dónde se almacena la memoria. Y esta parte de la memoria se acumula. Y se va acumulando. Y esto es a lo que se le llama edades del alma. Y hay 7 edades del alma. Y en estos procesos de ir guardando información, es tan evidente que ves a un señor de 70 años comportarse como un niño de 4 y no puedes entender por qué, si no tiene Alzheimer y no tiene ningún desorden, por qué se comporta de forma tan inmadura. Y analiza su historia y a los 60 años también era igual de inmaduro, y a los 50 también, y a los 40, y a los 30, y a los 20, y a los... sigue siendo igual, ¿no? Porque hay una inmadurez. Y hay un niño de 4 años con una sabiduría, con un talento, con una capacidad, y toca un instrumento de forma genial, y sabe cosas, y te explica cosas, y no puedes entender por qué ese niño de 4 años comprende más el mundo que tú, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa? Bueno, es porque esa información viene en el alma. Y ese es el tercer paso de autoconocimiento. Cuando tú empiezas a hacer un trabajo completo de conocerte, empiezas con personalidad, temperamento, y después continúas con el alma. Y ahí vas a comprender muchas cosas, porque en esa parte del alma te vas a dar cuenta que ahí es donde viene toda la información de por qué te pasa lo que te pasa, por qué tu vida es como es, por qué las personas que están a tu alrededor interactúan contigo y por qué esa persona tan odiosa, ¿no? ¿Por qué vino a caer conmigo, ¿no? Ahí hay explicación. ¿Por qué esa pareja? ¿Por qué esos hijos, ¿no? ¿Por qué ese hermano ni siquiera debería haber nacido en esta familia, ¿no? Es como una familia peluche, la Bibi, ¿no? Nadie entiende por qué la Bibi cayó ahí, ¿no? Entonces empiezas a comprender por qué esa ciudad, por qué ese nivel socioeconómico, por qué esa educación, por qué sus papás, ¿no? El porqué de muchas cosas, ¿no? Y cuando logras entender eso, entonces comprendes que no es por qué, sino para qué. Y cuando logras responder para qué, es cuando realmente empieza este proceso de transformación. Y entonces ya tenemos estas 3 etapas. La etapa de la personalidad, atributo, talentos, capacidades, habilidades, temperamento, que es cómo me conduzco, cómo reacciono ante el estímulo exterior, los centros, y la edad del alma. Y cuando tienes estos 3 conjuntos, tienes la respuesta de para qué tu vida es así. Cuando logras digerir eso, ahora puede parecer una pastilla amarga. ¿Por qué? Porque ahora que sabes,
¿Cómo lo soluciono, no? Y aquí es donde entra la cuarta etapa, ¿no? En esta cuarta etapa ya venimos a este proceso donde te empiezas a dar cuenta. Y el darse cuenta es, híjole, ¿no? En algunas personas es abrumador, porque darte cuenta te hace responsable. Y al serte responsable, sabes que no le puedes echar la culpa a nadie. Y entonces cuando dices, chin, esto es mi responsabilidad, genuinamente viene un trabajo de transformación. Y aquí sí es donde empiezas a comprender los estados de la conciencia. En un estado de conciencia alterado no hay nada que hacer. Aquí la gente o despierta por dolor o despierta por inspiración. En la siguiente etapa es la conciencia integrada. Y aquí ya la persona le va bien, gana bien, trabaja bien, sus relaciones son sanas, familia, amigos, es reconocido en la comunidad, hace aportaciones, dices, bueno, ya la hice, ¿no? Está bien chida esta vida, ¿no? Sin embargo, hay una astillita allá adentro que dice, hay algo más, ¿no? Aquí ya notamos que a pesar de que toda nuestra vida está genial y maravillosa y todo está bien, dices, debe de haber algo más aún todavía, ¿no? Y en este trabajo de lograr un cambio, una transformación, te das cuenta que se puede expandir más la conciencia. Y entonces en este trabajo de expandir más la conciencia es cuando empezamos a guiar, ¿no? con este cuarto proceso de transformación, donde de ir de A a B podemos pasar ya a C. Y en este proceso de pasar a C es donde nos pueden ayudar herramientas, medicinas, no sé, hay muchas herramientas que podemos utilizar para lograr esta parte, pero ya es un deseo natural por hacerlo. Y es como te das cuenta que hay algo más. Y ese algo más es donde vienen todas las respuestas. Y ese algo más, nada más lo encuentras adentro de ti. Por eso las primeras etapas son estudiarte para conocerte. Y la siguiente etapa, cuando ya tienes este autoconocimiento de ti, entonces ahora sí te puedes aventar un clavado ahí adentro. Y entonces vas a empezar a recibir respuestas. Este es un deseo del alma, del espíritu, del ser mismo, pero es un proceso. La mayoría de la humanidad no lo quiere. La mayoría de la humanidad está buscando en el coche, en la fama, en el reconocimiento, en el premio, en que los demás me vean, ¿no? Y una conciencia de ese tipo pues nada más habla de lo que hace y de lo que tiene. Una conciencia ya integrada habla de cómo ser mejor. Y una conciencia expandida ya no te dice nada. Ya entendió, ya comprendió, ya no se mete. Ya no quiere guiarte, ya no deja que seas, ¿no? Y si para hacer tienes que partirte el lomo, pues adelante. Si para hacer ocupas estudiar, pues estudia. Si para hacer ocupas meditar, medita. Si para hacer ocupas drogarte, drógate. Si para hacer ocupas dañarte, pues dáñate. Si para hacer ocupas un guía, entonces te guía.